Que el Señor le bendiga en este día a cada uno de ustedes, mis hermanos. Le doy gracias al Señor. Estamos ya avanzando en esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y le voy a avisar ya de inmediato que a contar del próximo jueves voy a estar haciendo este estudio en la iglesia. O sea, voy a continuar el capítulo 3 desde el 14 en adelante, pero va a ser en la iglesia. De todas maneras se va a estar grabando, pero lo voy a subir después, ¿ya? O sea, ahí vamos a ver en realidad el horario a subirlo. Va a ser a lo mejor el mismo día jueves más tarde o el día viernes en la mañana, ¿ya? Así que les aviso, para los que quieran incluirse también allí, el estudio va a ser presencial en la iglesia, pero se va a estar igual grabando el PowerPoint y el sonido, ya, la voz. Así que para que ustedes ya lo sepan, está cordialmente invitado el día jueves. Este jueves, hoy día tenemos el discipulado, la última de los fundamentos bíblicos, la número 16, y a contar del próximo jueves solamente estará el estudio bíblico los días jueves. Así que está cordialmente invitado. A las 19:30 horas comenzamos, para terminar alrededor de las 20:15 más o menos, unos 45 minutos más o menos va a durar la exposición de lo que vamos a ir haciendo ahí, de la misma forma como era el discipulado, haciendo preguntas y acotaciones ahí a los que estén participando. Amén. Ahora sí, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el 8 hasta el 13, donde dice, referente a los diáconos, ¿ya? Y habla de los requisitos de los diáconos, donde dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor, dando gracias al Padre Eterno, porque Él es el que permite todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor. Gracias por la bendición que usted nos da, el permitirnos el poder escudriñar su palabra. Le pido que perdone todo lo malo, Señor, en nosotros. Santifíquenos, límpienos, lávenos, quite lo que empaña su gloria, lo que estorba su presencia, lo que no sirve, Señor, a sus propósitos en nuestra vida. Pero le ruego que nos ayude a hacer su voluntad. Haga usted la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y yo pido por mis hermanos que están ahora escuchando este momento, para que usted, Señor, esté ahí atento a las necesidades que cada uno tiene. Yo a usted le bendigo y le exalto, le proclamo, Señor, y declaro que usted es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Padre Eterno. Sea usted bendiciendo a los hermanos, sea usted guiándonos en este estudio, y haga usted su obra y su voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Avanzamos entonces, dice el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Me gusta esta frase, dice, los diáconos deben ser honestos, es una obligación. Fíjense, Dios habla hoy, dice, asimismo los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni desear ganancias mal habidas. Este pasaje donde habla de los diáconos, este es un oficio de servicio
Surge desde la iglesia primitiva, ya los primeros diáconos ahí partieron en el libro de Hechos, y aunque se dice que este puesto de diácono era el paralelo al que tenían en la sinagoga, el que ayudaba, el que servía en todo lo que hacían. Recuerde que la sinagoga eran lugares donde se estudiaba la palabra, y los diáconos eran los que servían allí, ayudaban en todo lo que era cotidiano. Ya la palabra diácono sería la persona llamada por Dios a través de la iglesia, y que después de un periodo de discernimiento, formación y preparación, es comisionado para servir a las necesidades del pueblo de Dios. Ya cada iglesia les tiene allí un nombre. Los diáconos, hay iglesias que le llaman los oficiales, hay otras iglesias que le llaman los ancianos. Para mí, en realidad, los diáconos son los hermanos que tienen responsabilidades como directores o presidentes de los departamentos, ¿ya? Porque ellos conocen a los hermanos de la congregación más directamente por la función que tienen con el grupo que les toca dirigir. Y ellos son los que ayudan. En realidad también los convoco para tomar decisiones cuando son cosas importantes de realizar, y a veces necesito tener otros pensamientos ya de acuerdo a lo que uno a veces quiere hacer. Entonces, para mí ellos son tanto la junta oficial como los hermanos que me ayudan en atender también las necesidades de los hermanos, ¿ah? Las directivas en realidad. Ahora, recuerde, como le decía al principio, que los diáconos surgen de una necesidad. Ya había una necesidad en la iglesia primitiva, y bueno, tristemente esta necesidad aflora por la murmuración que surgió dentro de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, del 1 al 3, así aparece. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los creyentes que llegaron al Señor, ahí los griegos específicamente, hablaron ahí de que había discriminación o diferencia de las viudas de los griegos a diferencia de las viudas de los hebreos. ¿Por qué? Porque no eran atendidas. Recuerde que, bueno, no habían pensiones ni ayudas monetarias. Todo se hacía de lo que recibían. En realidad la iglesia traía y tenían que ayudar a las hermanas que estaban en desgracia y no tenían ninguna forma de proveerse. Entonces, a raíz de esta murmuración, donde los griegos hablaron de que eran desatendidas las viudas de ellos, surge esta necesidad de que alguien se haga cargo de eso. Entonces el verso 2 dice: entonces los 12, porque a ellos les hablaron, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en realidad se refería ahí a la repartición que tenían que hacer de acuerdo para suplir las necesidades de las hermanas, ya que no tenían esposo y seguramente tampoco con hijos para que se preocuparan de ella, y esto lo tenían que hacer los apóstoles, que también tenían que preocuparse de impartir la palabra del Señor. Y ellos ahí le plantean que a raíz de esta murmuración les están exigiendo que lo hagan mejor en la repartición del servir a la mesa. Y ellos dicen: no es justo que nosotros tengamos que dejar una cosa para poder hacer bien esta. Entonces le plantean la solución: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese. Entonces los apóstoles convocan a la multitud, presentan el problema, le plantean también cuál es la solución,
y el elegir a 7 varones. Y los requisitos básicos era que tengan un buen testimonio, o sea, los demás confíen en ellos, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque ellos tenían que tomar ahí decisiones respecto a las tareas que debían desarrollar. ¿Ya? Recuerde que ellos eran los que tratarían las necesidades, ¿ya? Las necesidades que había en la iglesia. Pero todo esto afloró por esta murmuración. Y así que cuando eligen a los 7, y lo que me llama la atención, a los 7 que eligen, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, todos griegos, todos griegos. Me da la impresión, así pensando a buen chileno, que la multitud dijeron, bueno, si son los griegos los que quieren que se preocupen mejor de las viudas griegas, bueno, nombremos diáconos griegos. Entonces ahí nombraron a estos 7 varones, los cuales se preocuparon de esa parte y también de la parte ministerial, ¿ya? Ahora, cuando Pablo le encarga a la iglesia y le dice a Timoteo, le da los requisitos, ya que ahí aparecen, deben, esta es una necesidad, deben ser honestos, o sea, personas respetables, debían ser personas respetables, sin doblez, sin doblez. Este doblez es de palabra en realidad, que a veces como diciendo que queriendo agradar a todos y de repente dice una cosa, después dice otra para no caer mal a estos otros. Entonces debían ser sin doblez de palabra, no tratar de complacer a todos, ¿ya? Tenía que tener una convicción y también tenía que tener una verdad. No dados a mucho vino, que no sean gobernados por el trago en realidad, ¿ya? No ser gobernados, no codiciosos de ganancias deshonestas. Como supervisor o como iba a tener que alguna responsabilidad de manejar cosas materiales, como un buen administrador, era esencial que no fuera codicioso, ¿ya? El verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La NTV dice, tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que muestren, esto en realidad, que muestren que tienen la fe, que para el no creyente le es un misterio en realidad, ¿ya? Pero para el discípulo es una certeza, una convicción, y debe tener limpia o pura la conciencia, sin cosas extrañas o malas que enturbien el testimonio. Porque Dios nos dio a conocer que dice Pablo, el misterio de la fe, ahí cuando le escribe a los Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para la gente no creyente, claro, es un misterio, ya, el misterio de la fe. Y para nosotros no, pues Dios ya nos mostró esto, ¿ya? Cómo vivir en la armonía de la palabra del Señor, con la convicción y la certeza del cumplimiento de lo que el Señor va a hacer aún en este tiempo. Amén. Avanzamos. El verso 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Recuerda, está hablando de los diáconos. Estos también sean sometidos a prueba primero. La Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, antes debe comprobarse su conducta, y solo si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Había que cuidarse en realidad. Esta palabra, sean sometidos a prueba, no se refiere a ser probados por ser nuevos creyentes. No. Ellos son creyentes ya que tienen antigüedad y experiencia. Se refiere a que lo evalúe completamente primero el pastor. O sea, Timoteo tenía que evaluar a estas personas que iban a ser diáconos,
para saber si son realmente irreprensibles y no nombrar a cualquiera ya que tenga alguna falta. Recuerde que Pablo más adelante le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro, o sea, no llegue y nombre a cualquiera, no, hay que tomarse un tiempo y en esto uno tiene que ser respetuoso de los tiempos, hermano. Ya, no cualquiera si va a llegar y va a decir, mire, yo sé hacer esto, ¿por qué no me pone a mí a cargo? En alguna ocasión alguien se ha ofrecido, oiga, vengo yo a esta iglesia, soy músico, soy líder de esto, sé esto, y vengo aquí a... No, yo le digo, no, primero yo tengo que conocerlo. Y hay un tiempo en realidad para conocer a las personas. Así que que Pablo le dice sean sometidos a prueba primero, se refiere a que primero debe ser bien evaluado por el pastor y no nombrar a cualquiera que después uno se arrepiente. Si tenía un currículum y no, pues uno tiene que conocer a las personas. Por eso siempre que viene alguien y llega a la iglesia, le digo yo, mire, los primeros 3 meses venga, participe, y es para conocer cómo es la comunión con los hermanos y para que los hermanos también le conozcan. ¿Ya? No es llegar y decir ahora voy a hacer esto, y la verdad es que a veces pasa un año sin que la persona pueda tomar alguna responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Ahora ha pasado que como estuvimos un tiempo de pandemia ahí, 1 año y tanto sin congregarnos, más el tiempo ahí que estuvimos con algunas dificultades, cambiando los horarios por las razones de lo que estaba pasando en nuestro entorno, muchos hermanos se perdieron ahí. Hay muchos que han llegado y dicen, y este hermano es nuevo, y a veces ya llevan 2 años con nosotros, llevamos 2 años congregándonos presencialmente. Claro, al principio era con aforo, pero ahora ya sin aforo, y muchos hermanos antiguos que han vuelto dicen, oye, hay hermanitos nuevos, que para nosotros ya llevan más de 2 años ya, pero como no nos estábamos reuniendo presencialmente, para algunos han pasado a ser casi como nuevos, pero ya nosotros ya los hemos conocido. Amén. En el verso 11, y aquí dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres. Mire, voy a leer la versión, la PDT. Dice, asimismo las mujeres deben tener estas cualidades: tener el respeto de los demás, no hablar mal de otros, tener dominio propio y ser dignas de confianza en todo lo que hacen. ¿Sabe? Este pasaje hay 2 interpretaciones. Aquí algunos dicen estas son las diaconisas, ¿ya? Aunque otros dicen que se refieren solamente a las esposas de los diáconos. Pero en realidad no tiene mucha aseveración, porque bueno, hay iglesias que no consideran que las mujeres deben tener las responsabilidades que tiene un diácono, pero es raro que le den una regla especial a las esposas de los hermanos diáconos, si en realidad ellas no van a ocupar ninguna responsabilidad. Entonces, la verdad es que yo pienso que son las diaconisas, las hermanas que también ayudan, que también son líderes dentro de la iglesia. De hecho, en la iglesia tenemos presidentas del ministerio femenino, hemos tenido directoras de la escuela dominical, hemos tenido presidenta de los jóvenes, así que pensamos que las mujeres también pueden tomar esta responsabilidad. En la carta que Pablo escribe ya a los romanos, les recomienda, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y ahí hay una mujer, y ahí es diaconisa. Entonces, creo que estos requisitos que va a nombrar aquí posteriormente, este versículo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, se refiere a estos requisitos ya que deben tener. Honestas deben ser sobrias o serias, no calumniadoras, no atribuir a alguien falsamente actos deshonrosos, sobrias que deben ser templadas. Y en esto da la inclinación a pensar que está hablando de que no sean también esclavas del vino, templadas, sobrias. Cuando la persona dice, no, yo estoy sobrio, no he tomado nada, así. Fieles en todo, en su manera de vivir, en su fe, dignas de la más absoluta confianza, dignas de confianza. Así que las mujeres diaconisas también, ya recuerde
Es indispensable que también tengan estas cualidades: honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. En el verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Ya? Esto lo habíamos visto ya en la otra secuencia, donde el que anhela obispado también debía cumplir estas mismas condiciones. ¿Ya? La NTV, perdón, dice: un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Entonces, aquí está hablando también de estas cualidades. No recasado, o sea, no casado dos veces, ¿ya? Como lo vimos nosotros en los jueves anteriores. Que sus hijos sean gobernables por sus padres, ¿ya? Y algunos dicen que era un requisito aún más tener hijos. Los diáconos debían tener hijos, debían ser casados con esposa y con hijos, ¿ya? Algunos piensan que esto debería ser, y lo que sí es importante es que los hijos deberían estar en obediencia, y la casa también debe ser ordenada, ya, con el orden bíblico. En la carta a Tito que vimos nosotros ya antes, dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este requisito en cuanto a enfocarse en la familia, también uno se da cuenta que era necesario. Era necesario que el testimonio de aquel que tiene algún liderazgo también sea respaldado por los que están en la casa. Los que están en la casa también deben mostrar este buen testimonio, ¿ya? Como hijos de Dios. Amén. Y el verso 13: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Este honroso, la traducción lenguaje actual dice: los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Los que hagan bien su trabajo. Los que hagan bien su trabajo. Estos diáconos están adquiriendo un paso en realidad más alto por la responsabilidad que han asumido. Y claro, el hecho de ser más visible, de estar más con mayor responsabilidad, le hace obviamente tener también el cuidado, ya, respecto a su testimonio. Pero yo debo decirle que este no quiere decir que para ser pastor necesita primero haber sido diácono. No es así. Algunos dicen que es así, que primero hay que ser diácono para ser pastor, pero en realidad no. Primero hay que ser oveja, ¿ya?, para ser pastor, y lo segundo, tiene que haber un llamado de Dios para ser pastor y no pasar por un puesto de diaconado, ¿ya? Este no es un requisito, no es un ascenso, ¿ya?, sino que dice que se gana el respeto de los demás. Y yo quiero decirle que cualquiera, en realidad, que tiene una responsabilidad en la iglesia, debe hacerlo bien, como para el Señor. Porque cuando dice aquí la Escritura, tendrá buena fama y se ganará el respeto y la confianza de todo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que da confianza, ¿ya?, en lo que está haciendo. Es una persona ecuánime, ¿ya?, trata a todos por igual, es respetuoso, ¿ya?, de los adultos, también respeta a los niños, es comunicador, es reconciliador, es restaurador, es todo aquello que el Señor haría en la iglesia. Entonces, el asumir la responsabilidad le hace en realidad estar más a la vista, ¿ya? Más personas lo ven, más personas lo conocen y más responsabilidad tiene de no fallar, porque si esta persona hace tropezar por su mal testimonio a los que vienen llegando, el Señor dice: wow, a veces mejor que se ate una piedra de molino
Dice, si va a hacer caer a uno de estos. Y la Biblia y el Señor habló, es necesario que vengan estas situaciones escandalosas. Pero ay de aquel que produce el escándalo, dice, ay de aquel. Porque si hace tropezar a estos pequeños, dice, mejor que se ate una piedra de molino. O sea, mejor no siga haciendo tanto daño. Así que, hermano, el diaconado ya es una labor importante dentro de la iglesia, es un grado honroso por la congregación, va a respetarle y va a tener el respeto, ¿ya? Y va a tener la confianza de los demás. Entonces, pero nunca olvide, hermano, nunca olvide que en realidad los que están más arriba son los que deben servir a más personas. Acá no es como en una empresa que el que de arriba manda todo y nadie lo manda a él. No. Aquí al revés. Si usted tiene más responsabilidad, usted con mayor razón tiene que servir a más personas. ¿Por qué? Porque el Señor le puso para servir. Recuerde que la palabra ministro es servidor. No es gerente. No, es servidor. Entonces cuando usted le dice ministro a una persona, le está diciendo servidor. Y el servidor tiene que honrar, ¿ya?, a quienes están allí sobre él. Así que, hermano, ahí en estos requisitos del diácono nos hace ver cuán importante es que cada uno tome la seriedad de lo que debe hacer. Amén. El próximo jueves ya vamos a estar en la iglesia, dando lo que continúa, que seguramente es el misterio de la piedad, del cual Pablo le habla a Timoteo, y vamos a pasar a el anuncio de la apostasía, que viene ahí en el capítulo 4, y lo vamos a estar viendo allí en la iglesia, ya desde el verso 14 hasta el 4:5 lo vamos a ver el próximo jueves. Así que le invito a que usted pueda participar allí también en la congregación, y ahí poder interactuar ya con todos aquellos que estén ahí presentes. Hermano, que el Señor le bendiga, siga adelante en Cristo, es importante la obra del Señor, sigue adelante. Recuerde que somos los que debemos anunciar las verdades de Cristo, ya, a aquellos que están aún cegados y no le han visto. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder impartir y compartir esta palabra. Yo pido, Señor, por cada uno de los hermanos, les ruego que usted les bendiga a cada uno de ellos y derrame de su gracia sobre sus vidas. Haga usted notoria su presencia y glorifíquese, Señor, en cada corazón. Yo pido por cada uno de los hermanos. Estamos ya en el mes 11º, Señor, de este año 2023. Sé que muchas cosas, Señor, vienen aún, y también sé que usted viene pronto. Por tanto, yo le ruego que usted nos ayude a estar atentos, a estar vigilantes, a, Señor, saber que queda poco tiempo y que podamos, Señor, nosotros mirar nuestras vidas y nuestros corazones a la luz de su palabra. Señor, diríjanos en todo tiempo y en todo momento. Pido por los que están pasando aflicciones en este momento. Señor, oro, Señor, por los que están pasando dificultades, Señor. Hay matrimonios, Señor, allí que están viviendo un tiempo de incertidumbre, mas yo ruego que usted, Señor, salga adelante con ellos y ellos puedan ver a Cristo haciendo milagro, Señor, en todas las áreas de sus vidas. A usted le doy toda honra, gloria y alabanza. Y al despedirme, Señor, yo ruego que sea usted con cada uno de mis hermanos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga, siga adelante en Cristo. Él ya viene a buscar a su pueblo y usted debe estar allí. Amén. Así que comprométase con Cristo, sea obediente a la palabra del Señor y siga los consejos. Muestre su amor hacia los hermanos. Congreguémonos, hermanos, juntémonos y adoremos al Señor en todo tiempo. Amén. Hermano, nos vemos pronto, si el Señor lo permite, aquí en una próxima reunión, o
quizás sea ya en el cielo cuando ahí podamos vernos. Amén. Que el Señor le bendiga.